Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias magistrales internacionales por el Día del Juez, denominada La función jurisdiccional en el siglo XXI, razonamiento judicial, precedente e inteligencia artificial. Saludamos la presencia de nuestro destacado expositor, el doctor Manuel Atienza Rodríguez, así como de nuestro señor presidente, el doctor César William Bravo Yaque. Al presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, el doctor Edwin Figueroa Gutarra, a todos y todas los magistrados, personal jurisdiccional, administrativo y público en general que nos acompaña esta tarde. A continuación, cedemos el uso de la palabra a nuestro señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, quien realizará la bienvenida e inauguración de este ciclo de conferencias magistrales internacionales por el Día del Juez. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora Falla. Señor doctor Manuel Atienza Rodríguez. Señor doctor Edwin Figueroa Gutarra. Señores, señoras presentes, doctores, doctoras en este evento. Señor doctor Manuel Atienza, es para nosotros, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, un muy, pero muy buen momento y un honor también poderlo recibir de manera virtual en esta jurisdicción, que es también una de las más importantes que existe en el Perú. Doctor Manuel Atienza, estamos ubicados en el norte del Perú. Es quizá una de las cortes que tiene las 3 regiones naturales. Tenemos costa, tenemos sierra, tenemos selva. Incluso por la parte de la selva somos una corte de frontera a través de la provincia de San Ignacio, ubicado en Cajamarca. Tenemos toda la región Lambayeque y tenemos también parte de la región de Cajamarca dentro de nuestra jurisdicción. Por eso esta corte es una corte muy singular. Y por ello nos ponemos muy contentos de recibirlo. Sabemos de su gran trayectoria en el mundo del derecho. Hemos leído sus escritos, hemos leído sus libros y también sabemos y conocemos de la amplia capacidad docente que tiene usted, tanto en la Universidad de Alicante como también a través de los diferentes cursos que dicha universidad y a través de las diferentes conferencias que dicta en el mundo entero. Por eso el agradecimiento por abrirnos dentro de su agenda de vacaciones un lugar para dedicarlo a esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Tenemos un clima cálido, tenemos mucho calor humano. Chiclayo, capital de la Corte, es conocida como capital de la amistad, capital en la que las personas que vienen siempre regresan muy contentas, y porque además nuestra comida, nuestras raíces culinarias son muy particulares. Se come rico, dicen en Chiclayo. Ojalá tengamos alguna oportunidad de tenerlo en esta parte del Perú, que también es conocida porque aquí, pues el actual Papa, León XIV, fue obispo por más de 7 años. Por más de 7 años. Que por cierto, cuando lo proclamaron el Papa, allá en Roma, celebramos, como seguramente ustedes han celebrado el día de ayer, el campeonato mundial, el segundo campeonato mundial, que por cierto alegraba a muchos peruanos. No le digo por qué, porque hay también acá algunos amigos argentinos que están conectados en esta conferencia. ¿Ya? Bienvenido, señor, bienvenido, doctor Manuel Atienza Rodríguez, a esta corte. Considérala ya, por favor, como uno de los lugares en el que se le estima, se le respeta, pero todo también se le espera para que en alguna oportunidad de manera física esté presente. Muy buenas tardes y gracias por todo. Bienvenido, señor. Agradecemos al doctor César William Bravo Yaque por sus palabras y damos inicio a la primera conferencia denominada Sentido Común, Derecho y Jurisdicción, a cargo de nuestro destacado expositor, el doctor Manuel Atienza Rodríguez.
quien nos acompaña virtualmente desde España. Cabe destacar que nuestro expositor es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, España. Su formación académica estuvo orientada a la filosofía del derecho, disciplina en la que ha desarrollado una reconocida trayectoria internacional. Desde el año 1982 es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, donde además dirige la revista especializada Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho y el máster en Argumentación Jurídica. Ha ejercido la docencia en las Universidades Autónoma de Madrid y de Valencia, así como en la Academia Europea de Teoría del Derecho, y ha sido profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires y en el Cornell University de Estados Unidos. En el ámbito profesional y académico, es considerado uno de los más destacados filósofos del derecho y teóricos de la argumentación jurídica en el mundo hispano. Ha impartido cursos, seminarios y programas de maestría y doctorado en universidades, tribunales y escuelas judiciales de Europa y América Latina. Además de desempeñarse como vicepresidente de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social, IBR, y director de numerosas tesis doctorales. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con múltiples doctorados honoris causa otorgados por prestigiosas universidades de Ecuador, Argentina, Perú, Chile y Uruguay, así como en su incorporación como miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Es autor de una extensa producción científica que comprende libros y artículos especializados sobre filosofía del derecho, teoría jurídica, argumentación jurídica, derechos humanos y ética judicial. Entre sus obras más influyentes destacan Las razones del derecho, el derecho como argumentación, Curso de argumentación jurídica y filosofía del derecho y transformación social. Asimismo, participó en la elaboración del Código Iberoamericano de Ética Judicial y realizó la traducción al español de la obra Teoría de la Argumentación Jurídica de Robert Alexis, considerada una de las publicaciones más relevantes del pensamiento jurídico contemporáneo. Sin más preámbulos, doctor Manuel Atienza Rodríguez, le cedemos el uso del micrófono. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para ustedes. Me parece que todavía son días, no sé si a partir de las 12 ya lo consideran tarde. Muchas gracias al magistrado Bravo por la cálida acogida que me hace a la corte de Lambayeque. He estado alguna vez ahí y espero poder volver a estar, y le diría que por lo menos hoy por hoy compartimos la calidez del clima, porque aquí estamos teniendo un verano en España y en Alicante en particular verdaderamente muy caluroso. Bueno, el tema que yo había acordado con el magistrado Edwin Figueroa es el de sentido común y derecho. Y el tema está elegido porque es el último libro que he escrito, en realidad todavía no se ha publicado. Estoy precisamente ahora corrigiendo las pruebas. El concepto de sentido común yo creo que es muy importante en muchos ámbitos culturales, en muchas disciplinas y particularmente en el derecho. Y en el derecho, a su vez, diríamos, en todos los escenarios jurídicos que uno pueda imaginar y también, naturalmente, en el de la jurisdicción. Yo creo que juega un papel muy importante. La razón de ocuparme sobre el sentido común y el derecho es porque desde hace mucho tiempo he tenido algo así como una intuición. Y la intuición era que el derecho, la teoría del derecho, la práctica jurídica, me parecía a mí que de alguna forma podríamos entenderla como sentido común refinado. O sea que, por supuesto, para producir una obra jurídica, académica o una sentencia, es decir, para realizar todas las actividades que consideramos como actividades jurídicas, pues se necesita el manejo de muchos instrumentos técnicos, pero estos no pueden apartarse mucho del sentido común, precisamente por las características que tiene la empresa del derecho, que como todos sabemos, pues es
esencialmente un sistema de control social para poder controlar el comportamiento de la gente, para poder ordenar la sociedad, pues se necesita un cierto grado de aceptación por parte de los destinatarios de los discursos jurídicos. Esto no ocurre seguramente en la ciencia, o al menos en la ciencia más desarrollada. Yo qué sé, pensemos en la física cuántica o la química. Es posible que no seamos capaces de entender, o sea, que nuestro sentido común, nuestras intuiciones vayan por un lado que sea muy diferente de lo que nos dicen, por ejemplo, los físicos cuánticos. Por ejemplo, creo que Edwin Figueroa estaba presente y a lo mejor lo recuerda, que un importante físico cuántico español, Rolf Tarrach, que tuvimos en el curso de argumentación jurídica en Alicante, pues decía que desde el punto de vista de la física no era estrictamente imposible que uno pudiese atravesar una pared. No es estrictamente imposible. Pero claro, el orden de probabilidad de que consigas hacerlo, digamos, es tan absolutamente mínimo que mejor no intentarlo, ¿no? Bueno, entonces esto es una cosa que alguien diría choca contra el sentido común. ¿Cómo va a ser posible, verdad? Que atravesar una pared, o otro de los ejemplos que ponen, pues yo qué sé, que se te cae un huevo, por ejemplo, si estás cocinando algo, y teóricamente no es imposible que el huevo vuelva otra vez, diríamos, a la yema y la clara a introducirse en la cáscara. Choca contra nuestras intuiciones, en fin, como muchas otras cosas, ¿no? Como yo que sé, la idea famosa de la relatividad, de que hay una continuidad entre el espacio y el tiempo. Pero esto no puede ocurrir en el derecho, claro, porque si con el derecho hay, por ejemplo, una ley tiene que regular la conducta de la gente, pues la gente tiene que entender de acuerdo con sus criterios de sentido común lo que se le está diciendo. Y lo mismo, a la hora de interpretar una sentencia de un tribunal, pues va a haber efectivamente aspectos técnicos que un lego en derecho no conocerá. Pero digamos, pero si se le explica adecuadamente el contexto, pues efectivamente la resolución que dicte ese tribunal no podría ir en contra de lo que es el sentido común. Yo qué sé, si se trata, por ejemplo, de un asesinato, pues no es posible que la pena establecida por el tribunal sea inferior al caso de una agresión sin resultado de muerte o cosas por el estilo. Un lego no es capaz, digamos, de identificar los elementos técnicos para llegar a esa conclusión, pero sí es capaz de darse cuenta de que hay ciertas cosas que no pueden ser en el derecho porque chocan contra el sentido común. Bueno, el sentido común, entonces, diría yo que es una de estas ideas de las más importantes que se tienen en cualquier cultura, por lo menos si la importancia de una idea, de un concepto, se atribuye a la frecuencia con que lo utilizamos. O sea que yo estoy seguro de que toda la audiencia pues habrá hecho alguna referencia al sentido común o algún otro término equivalente, como pues el buen sentido, lo razonable, en los últimos días o como mucho en las últimas semanas. Y probablemente también, ¿verdad? Si tiene cierta edad, pues es posible que sus referencias al sentido común sean más abundantes de lo que puede hacerlo un joven. Y esto, claro, lo que quiere decir es que el sentido común en buena medida es fruto de la experiencia. Y por eso, efectivamente, la gente con más experiencia, pues es la gente que también suele hacer un recurso mayor, ¿no? al sentido común. Bueno, aquí se plantea una dificultad, ¿no? La dificultad es entonces de atribuirle necesariamente como un significado conservador a esto del sentido común. O sea que antes había dicho la gente con más experiencia, pero podemos traducir la gente más vieja. La gente más vieja es la que apela al sentido común, yo qué sé. Los políticos más conservadores son los que nos dicen que efectivamente no hay que apartarse del sentido común, que parecería que quiere decir que no hay que innovar. Esta es una idea que está muy presente y que ha estado siempre muy presente en la política, pero me parece que no es cierta, o por lo menos no es del todo cierta. Y yo, uno de los objetivos que trataba de perseguir cuando escribí este libro era justamente esto, ¿no? Es un error, me parece, dejar que el sentido común se convierta en un concepto que maneja únicamente la gente con una concepción conservadora,
que piensa, digamos, que no hay que cambiar las cosas, ¿no? Que no hay que transformar el mundo, en definitiva. Me parece que esto no es así y que se comete un error. Cuando pensamos, hablan de sentido común, la gente o los juristas conservadores, de la misma manera que durante mucho tiempo también pues pensábamos que la dignidad humana era un concepto religioso que venía de la Iglesia Católica y que la gente con ideales más bien progresistas de izquierda o algo así, pues esto no tendrían que referirse a la dignidad humana o tendrían que hacerlo con muchas cautelas o estableciendo críticas o cosas por el estilo. Me parece que no. El concepto de dignidad humana es un concepto central porque es la base, es la fundamentación de los derechos humanos, que solemos llamar los derechos fundamentales, y yo creo que con el sentido común pasa algo parecido. Es uno de estos fundamentos del derecho, pero que antes yo les ponía algunos ejemplos de ideas, digamos, científicas que en principio parecerían chocar contra el sentido común. Pero sin embargo esto no es del todo así. O sea que si uno lee lo que muchos científicos o filósofos de la ciencia han escrito sobre el sentido común, se encuentra que para muchos de ellos, entre otros, por ejemplo, Einstein, nada más y nada menos, Einstein venía a decir que la ciencia no es ni más ni menos que la continuación del sentido común. O sea que ni siquiera esas ideas de la física cuántica a las que yo antes me he referido irían en contra del sentido común refinado, del sentido común crítico. Entonces aquí aparece una primera distinción que es muy importante. Una cosa es el sentido común, entendido como las opiniones que sobre algún aspecto del mundo puede tener una determinada población o un determinado sector social. Y otra cosa es lo que ahora se suele llamar el sentido común crítico, que no necesariamente refleja esas opiniones generalizadas, que naturalmente muchas veces pueden ser sencillamente prejuicios o sencillamente ideas poco ilustradas. O sea que cuando los científicos dicen que la ciencia es una continuidad del sentido común, no quieren decir que la ciencia tenga que limitarse a reproducir las opiniones vulgares que tenemos nosotros sobre la realidad y que muchas veces efectivamente están mal informadas o que sencillamente son prejuicios. Pero el trabajo de la ciencia, el método científico, de alguna forma, según ellos, y creo que tienen razón, puede verse como una continuación del sentido común. Entonces hay, fíjense, un sentido, diríamos, descriptivo y un sentido normativo del sentido común. O sea, una cosa que probablemente se ve en esa frase que es tan usual, ¿no? Cuando a alguien se le pregunta, ¿qué es el sentido común para ti? Muchas veces se suele responder diciendo, el menos común de los sentidos, ¿verdad? Bueno, ahí quiere decir que por un lado está pensando en el sentido común en términos descriptivos, lo que normalmente la gente o en su contexto se considera que es de sentido común, pero al mismo tiempo está haciendo un enunciado crítico. Pero cuando dices el menos común de los sentidos, quiere decir que lo que él piensa que es el sentido común no coincide con las opiniones vulgares que pueda tener alguien y que efectivamente pueden ser prejuiciosas, ¿no? Bueno, antes les decía que en el derecho como en la política, sobre todo, pues muchas veces se hace una apelación al sentido común con una perspectiva ideológicamente conservadora. Pero esto no tiene por qué ser así y no siempre es así. Y entonces para mostrar que no siempre es así, pongo un par de ejemplos que me parece que son significativos, ¿no? Uno es el ejemplo de Paine. Este fue el autor de un libro que se llamó Derechos Humanos, uno de los primeros escritores y que introdujo la idea de los derechos humanos. Escribió un panfleto muy famoso un poco antes de la Revolución Americana que se llamaba precisamente Common Sense, sentido común. Y lo que vino a defender ahí, y por lo visto, su panfleto escrito unos meses antes de que estallara la Revolución, y parece que tuvo una influencia muy grande en la Revolución Americana y luego en la Revolución Francesa, lo que viene a decir Paine es que la necesidad de hacer la revolución es una consecuencia del sentido común.
una de las cosas que decía, por ejemplo, es que atentaba contra el sentido común que una isla, se refería a la Gran Bretaña de entonces, pues pretendiese dominar todo un continente. Entonces, los Estados Unidos, diríamos, no ocupaban todo un continente, pero en fin, ya era un territorio, digamos, de proporciones considerables. O sea que quiero decir que si miramos un poco a lo que es la historia de las ideas políticas o de los movimientos políticos, pues nos encontramos con este ejemplo muy importante. O sea que en las grandes revoluciones modernas, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, en parte se hicieron tratando de establecer lo que entonces entendió que era el sentido común, ¿no? Otro ejemplo que yo creo que es interesante es también un libro de Bertrand Russell, el famoso filósofo, en los años 50, donde para defender la lucha, ¿no?, que le emprendía contra la carrera de armamentos, sobre todo el problema de la proliferación de armas atómicas, pues él decía que realmente lo que había que apelar simplemente era el sentido común y que cualquier persona con independencia de su ideología socialista, liberal, capitalista, etcétera, etcétera, pues su sentido común, apelando a su sentido común, pues le llevaría a pensar que había que poner, diríamos, una restricción, ¿verdad? Y que sencillamente si se iba por ese camino, pues entonces el riesgo, como sabemos, pues era el de la desaparición del planeta o prácticamente hacer imposible, diríamos, la vida. Y si lo trasladamos al momento actual, pues yo diría que este mundo, diríamos, tan confuso y tan peligroso y tan injusto en el que estamos viviendo, pues me parece a mí que lo que necesitaríamos sería ponernos de acuerdo en algunas cosas que simplemente, yo diría, son de sentido común. Por ejemplo, la desigualdad espantosa que existe a nivel planetario, las cifras que tengo por aquí, el 10% de la población más rica, posee el 75% de toda la riqueza a nivel planetario. Mientras que la mitad de la población, la mitad digamos, más pobre de la población, pero eso quiere decir más de 4.000 millones, solamente poseen el 2% de la población. El sentido común yo creo que nos dice pues que sociedades o una organización del mundo con esas desigualdades tan espantosas, pues no puede dar lugar a sociedades pacíficas y a sociedades mínimamente bien ordenadas. La lucha contra la desigualdad es una lucha dictada por la simple idea del sentido común, cosa que nos viene desde el principio, o sea, desde Aristóteles y los griegos, cuando hablan de la justicia, pues una de las cosas que dice, claro, lo primero que dicen sobre la justicia es que esto solamente es posible en sociedades iguales o aproximadamente iguales. Bueno, luego viene, diríamos, estas cuestiones de que Aristóteles o los griegos estaban hablando de igualdad, pero porque estaban pensando únicamente en los ciudadanos, ¿no? Dejaban fuera a las mujeres, dejaban fuera a los esclavos, dejaban fuera a los extranjeros, pero en fin, eso es una cuestión distinta. La idea es que sin una cierta igualdad la justicia es sencillamente imposible. O sea que la idea de sentido común, creo yo, que es máximamente importante en el campo del derecho y también en general en el campo de la política. Y que, para poner otro ejemplo, que me parece que también es significativo, esta filósofa, diríamos, que se ha vuelto tan famosa, Hannah Arendt, pues escribió varios textos defendiendo también la idea de la llamada el sentido común, que lo que quería decir ella es que una sociedad, y por qué una sociedad democrática, para que pudiese funcionar, tenía que partir del sentido común, que ella lo identificaba con la existencia de un mundo compartido. O sea que si no aceptamos, si no partimos de ciertos presupuestos comunes, pues entonces es imposible que podamos tener sistemas democráticos que puedan mínimamente funcionar. La idea de sentido común es una idea también que desde el punto de vista filosófico pues tiene una trayectoria muy larga, que como ocurre con casi todos los conceptos, quizás se puede empezar en Aristóteles o incluso antes, ¿verdad? Entonces Aristóteles habló de varios sentidos de sentido común.
O sea que uno de los problemas es que seguramente no hay un único significado, no hay un único sentido de sentido común. Se utiliza la expresión como suele ocurrir, como sabemos, ¿verdad? En el mundo de la práctica, del derecho, etcétera, con diversos significados. Uno de los significados, probablemente el que él consideró más importante, de sentido común, era un sentido global. O sea que él decía que para poder percibir, por ejemplo, el tamaño de los objetos, el movimiento, etcétera, etcétera, no bastaba con utilizar uno de los 5 sentidos, ¿verdad? Sensoriales, sino que tendríamos una especie de sentido global, que es lo que él llamó el sentido común, ¿no? La koiné eisesis era la expresión que utilizaba. Y entonces durante mucho tiempo, luego a través de la Edad Media, etcétera, etcétera, se fue desarrollando ese concepto. Pero junto con ese significado, diríamos, de progenie más o menos aristotélica, había también otro significado de sentido común que viene de los estoicos, einai koinoi, lo llamaban, que quería decir ese conjunto de ideas, de presupuestos, de opiniones compartidas por todos o por la mayoría en un determinado grupo social. Y es lo que hacía posible que efectivamente pudiese haber una organización social, ¿no? Bueno, esto a lo largo, digamos, de la historia de la filosofía tuvo diversos desarrollos, ¿verdad? Sobre todo, esas dos grandes nociones de sentido común, que no son exactamente antitéticas, pero se fijan en aspectos distintos. Y luego en el siglo XVIII hubo una llamada Escuela del Sentido Común en Escocia, que tuvo mucha influencia en el mundo anglosajón, un poco en el mundo francés y muy poco, creo yo, en el mundo latino, ¿no? Y esta escuela escocesa del sentido común, cuyo representante más importante fue Thomas Reid, pues lo que viene a hacer es oponerse a concepciones de ciertos filósofos que lo que venían a decir, aunque nos parezca efectivamente, intuitivamente extraño, que el mundo externo, diríamos, no existe, que lo único que existe son la mente y las ideas sobre la mente que podamos tener, ¿no? Entonces él, Reid y otros autores de esa llamada escuela en el siglo XVIII reaccionaron contra esa concepción filosófica, que entonces pues tuvo mucho predicamento, sobre todo en la figura de Hume, ¿verdad? Y lo que viene a decir Reid, pues es que había una serie de principios teóricos y prácticos de sentido común, decía él, y que eran fundamentales, por ejemplo, la existencia de que no estamos solos en el mundo, de que de la misma manera que nosotros tenemos una mente, los otros individuos también tienen una mente, de que hay un mundo externo, y decía él también que quien negaba estas cosas, digamos, esta especie de principios de sentido común, pues en realidad entraba en contradicción, porque en su actuación práctica presuponía que efectivamente funcionaba esto del sentido común. Esto de lo que existía un mundo externo, por ejemplo, de que existen también los otros, de que te puedes comunicar con los demás, y, en fin, cosas por el estilo. Bueno, y luego eso tuvo una serie, digamos, de desarrollos filosóficos. Uno de ellos, importante, al que antes me refería, sería la de Hannah Arendt, ¿verdad? La idea del sentido común, pero también están los filósofos pragmatistas, el mismo Popper, el gran filósofo de la ciencia, ¿no?, del siglo XX, también él decía que la ciencia era un desarrollo del sentido común, que llevaba el sentido común crítico, ¿verdad? O sea, no sencillamente, como antes indicaba yo, las opiniones que se pueda tener sobre lo que es el mundo, sobre cómo funciona y todo lo demás. Y esto hoy, lo del sentido común, y volver de nuevo al sentido común, yo creo que es importante, porque una de las filosofías o concepciones generales del mundo que últimamente están teniendo mucho predicamento es esto que se suele llamar el constructivismo social. El constructivismo social lo que viene a decir es que el mundo objetivo como tal no existe, sino que somos nosotros los que lo construimos. Y, por ejemplo, pues que la enfermedad es una construcción, diríamos, de la clase médica, de la misma manera que el delito sería una construcción
de los profesionales, los jueces, los abogados, etcétera, etcétera, pero que propiamente no existe. Fíjense que esto ha tenido consecuencias que son muy importantes en España, pero me parece que también en Perú, como consecuencia de una convención de Naciones Unidas, pues se ha entendido que la tutela era una institución, digamos, destinada a desaparecer porque la idea de que hubiese individuos incapaces de tomar decisiones por sí mismas, y por eso habría que tutelarlos, esa era una idea construida. Y todos, digamos, es la idea, ¿verdad?, que aparece ahí en la convención, y en muchísimos países lo que se ha hecho ha sido trasladar esas ideas al ordenamiento jurídico. De tal manera, yo me refiero al caso español, que se ha terminado con la institución de la tutela. Porque teóricamente, diríamos, todo el mundo tendría la capacidad para tomar decisiones justamente por esto. Porque, diríamos, la enfermedad o las discapacidades serían no cuestiones biológicas, sino algo construido. Bueno, esta ideología, creo que se podría llamar de esa manera, que últimamente pues, se ha difundido tanto, hace, yo creo, que también sea mucho más importante de lo que pudo ser pues, hace algún tiempo, volver a esto del sentido común. En la teoría del derecho, digamos, en la filosofía hay una tradición larga. Yo he dicho Aristóteles, pero podríamos remontarnos incluso hasta Heráclito. Y en nuestros días se sigue hablando de sentido común. Y últimamente, por ejemplo, Nicolas Rescher, que es un filósofo muy importante, que acaba de fallecer, pues escribió un libro sobre esto del sentido común. En el caso del derecho y de la teoría del derecho, yo creo que nunca ha existido algo así como una teoría del sentido común jurídico. ¿Por qué? Pues me parece que esto se debe a que la filosofía y el derecho son prácticas que obedecen a finalidades, a valores distintos. La filosofía fundamentalmente es una actividad centrada en poner en duda todo. Recuerdo, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates salía a la calle de Atenas y le planteaba problemas, preguntas a sus conciudadanos que en principio tenían o creían tener certezas sobre muchas cosas, pero Sócrates les iba mostrando que no. Cuando se le preguntaba, ¿y qué es la justicia para ti? ¿Y qué es la democracia? ¿Y qué es el amor? ¿Y qué es el bien? Se les ponía en aprietos. Y además, el final de los diálogos platónicos, estos que tienen como protagonista, ¿verdad?, a Sócrates, pues es más bien sembrar dudas, o sea, no hay respuesta. El final del diálogo no es el amor consiste en, ¿verdad?, o la democracia es, no, sino que más bien se despiden y dicen, bueno, pues volveremos otra vez y seguiremos discutiendo sobre esto, ¿no? La duda metódica, recuerden lo de Descartes, etcétera, etcétera. Pero claro, el derecho no puede ser así, porque el derecho es una institución, es una práctica que diríamos lo que trata es más bien de dar certeza, no de generar dudas, sino de dar certeza, porque si no, lo que antes decía, no podría operar como un sistema de control social. Y por eso muchas de las instituciones, de los instrumentos jurídicos, por ejemplo, en materia de argumentación, pues son mecanismos para facilitar el poder resolver problemas, el poder resolver dudas y llegar a una decisión. Claro, una decisión que será la última, la que resuelve un caso. Se facilitan todas estas cosas, por ejemplo, estableciendo presunciones, digamos, es uno de los ejemplos. O estableciendo, por ejemplo, el criterio a propósito de un caso penal, ¿no? Lo que la presunción de inocencia solamente puede destruirse cuando hay indicios probatorios que le lleven al juez a considerar que algo ha sido probado más allá de todo lo razonable. Claro, esto no tendría sentido si abordamos un problema filosófico, pero en el caso de un problema jurídico penal, sí, porque de lo que se trata es de poner punto y final a un conflicto y hacerlo de una determinada manera, no asegurándonos de que efectivamente, por ejemplo, si no ha habido
indicios suficientes y la resolución es de absolución, no quiere decir que necesariamente no haya cometido ese acto por el que había sido acusado, ¿no?, una determinada persona, sino que no estuvo suficientemente probado y entonces y por eso es por lo que no se le condena. Bueno, o sea que duda y certeza son algo así, diría yo, ¿no?, como los faros de orientación respectivamente de la filosofía y del derecho. Yo creo que esto puede ser la explicación de por qué los filósofos, pues efectivamente han construido esto del sentido común, porque otros filósofos han puesto en cuestión el sentido común, ¿verdad? Mientras que en el caso del derecho, pues no puede ser así, claro, porque para que hubiese una teoría jurídica del sentido común, tendría que haber también alguna teoría jurídica contra el sentido común, que habría que combatir. Y esto efectivamente pues no parece precisamente plausible. Y de todas formas, cuando yo he dicho esto de que la filosofía es la duda y que el derecho es la certeza, hay que tomarlo también con grano de sal. No quiere decir que la duda no sea importante y no juegue un papel en el derecho, claro que lo juega. Por ejemplo, a propósito de los jueces de alguna forma tienen que dudar a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, de si ha sido probado o no un determinado hecho. O sea que al final, digamos, tienen que dar una respuesta, pero eso no quiere decir que no juegue ningún papel la duda, ¿no? Y por lo que hace a la filosofía, diríamos que también las certezas son importantes. Entonces, este es el aspecto, yo creo, de razón que tienen todas estas escuelas que han puesto de manifiesto la importancia del sentido común. O sea, que una filosofía contra el sentido común, pues efectivamente no puede cumplir las funciones que se diría tiene que cumplir una filosofía, que es ayudarnos a entender mejor el mundo, a manejarnos dentro del mundo, a saber cómo deberíamos guiar nuestra vida y cosas por el estilo. Bueno, entonces yo creo que no podemos encontrar, que no existe, que yo sepa, una teoría jurídica sobre el sentido común. Pero claro, hay muchas referencias al sentido común. Hay muchas referencias a lo largo de la historia. Por ejemplo, pues si uno va al derecho romano y al digesto, ¿verdad?, las llamadas regula iuris del digesto, que como saben ahí condensan, ¿no?, las opiniones de los grandes juristas romanos, pues verdaderamente son apelaciones al sentido común. Me voy a permitir leerle algunas que podemos de vez en cuando, ¿no?, las hemos escuchado por parte de los juristas, pero que son efectivamente, ¿no?, enunciados de sentido común. Les leo algunos. Los que quieren acusar deben tener pruebas, sacadas más o menos del libro 50 del Digesto, que es el que recoge esa tradición que se llama de las regula iuris, ¿no? Los que quieran acusar deben tener pruebas. La buena fe exige que se haga lo convenido. Conforme a la naturaleza, las ventajas de una cosa corresponden al que sufre sus inconvenientes. Nadie se obliga en virtud de un consejo. Carece de culpa el que conociendo algo, sin embargo, no puede impedirlo, etcétera, etcétera. O sea que toda esta fama y todo este inmenso prestigio, ¿no?, que le hemos dado, y sobre todo los que venimos de la tradición del derecho continental europeo, pues en realidad podríamos decir que lo que hicieron los juristas romanos, juristas del derecho romano, es una articulación de sentido común, aunque no pretendiesen construir algo así como una filosofía, ¿no?, del sentido común. Muchas nociones de lo que llamamos derecho natural o derecho de agentes también enlazan con esa idea de sentido común. El common law inglés también, fíjense, incluso, ¿verdad?, que comparte hasta una expresión common law, common sense. Y luego en la teoría del derecho, si buscamos entre los juristas contemporáneos, pues también hay muchas referencias al sentido común, aunque digo, no hay una concepción que sistemáticamente, ¿no?, haya elaborado una teoría del derecho del sentido común. Pero, por ejemplo, pues yo qué sé, para irnos y para mostrar también, como ocurre en la política, ¿no?, que la apelación al sentido común por parte de los juristas pues es muy heterogénea.
Y entonces, si nos vamos a lo que sería la concepción más extremosa desde el punto de vista conservador, un jus naturalista integrista, como en España lo fue Álvaro II, ¿no? Este Álvaro II tiene un libro escrito que ha tenido muchas ediciones, que se titula precisamente Derecho y Sentido Común. Y entonces lo que viene a decir es que pues, son cosas de sentido común para él, pues que la pena de trabajos forzados está justificada, o que dentro del matrimonio no puede haber violación, que recurrir a la fecundación artificial siempre iría en contra del sentido común. O sea, todas las tesis, diríamos, más retrógradas, ¿no?, en las que uno puede imaginar, según este autor, serían tesis de sentido común. Claro, si nos vamos en el espectro de teorías del derecho al lado opuesto, al lado, diríamos, por así decirlo, ideológicamente más de izquierdas, lo que se suele llamar las teorías críticas del derecho, y como saben, pues Boaventura Santos, ¿no?, este autor portugués, es probablemente el más influyente en esa concepción. Pues Boaventura Santos tiene un libro sobre sociología del derecho que subtitula una teoría del sentido común, un nuevo sentido común en el derecho. O sea, lo que viene a decir es que para hacer del derecho un instrumento de transformación social, tendríamos que cambiar la cosmovisión de sentido común característica de los juristas, por ejemplo, a propósito de la dignidad humana. No pensar que es un concepto universal, que yo que sé, en Perú, en España o en la selva brasileña, la noción de sentido común es la misma, que sería precisamente la noción que conceptualizó, como saben, Kant, ¿no?, en la segunda formulación del imperativo categórico, o sea, la prohibición de instrumentalizar a otro ser racional, sino que habría diversas nociones, a defensa del pluralismo jurídico muy extremo, que es lo que defiende Boaventura Santos, y que cada cultura, por así decirlo, tiene su propia concepción, digamos, de la dignidad humana. Entonces, que tendríamos que cambiar de esa idea tradicional del sentido común hacia otra idea que él conecta con lo que llama el posmodernismo, o si se quiere, una determinada concepción, ¿verdad?, del posmodernismo. Bueno, luego, por ejemplo, autores como Holmes, el famoso juez precursor del realismo jurídico en Estados Unidos, él hacía muchas veces referencia a la importancia de que los juristas tuviesen una educación basada en el sentido común. Uno de los casos que le hizo más famoso a Holmes, que como recuerdan es el famoso caso Lochner, que era un supuesto en donde una ley en el estado de Nueva York había introducido una limitación de horario en el trabajo en las panaderías, ¿no? Y entonces la mayoría dijo que eso iba en contra de la enmienda 14, que habla sobre la libertad de comercio y la libertad, por lo tanto, para contratar, que tendría el empresario y los trabajadores. Y Holmes se opuso a esto. Dijo, no, que ya había que ser deferente con el legislador, y lo que viene a decir desde alguna manera es que el juez tenía que seguir el sentido común, la opinión mayoritaria plasmada en las leyes, y que solamente estaría justificado decretar la inconstitucionalidad de una ley cuando no hubiese ninguna posibilidad de interpretarlo que, digamos, no contradijera algún principio constitucional. Pero viene a decir, bueno, naturalmente la idea de que la libertad de contratación tiene un límite, dice, la aceptamos, la hemos aceptado en muchos otros casos, y no hay ninguna razón para no aceptarla también en ese caso, ¿no?, de la limitación de las horas de trabajo, que obedecería a razones políticas, lo que viene a decir Holmes, ¿no?, que con eso, diríamos, introduce esa idea que es tan importante de la deferencia al legislador y la crítica al activismo judicial. O sea que los jueces, según Holmes, ¿verdad?, no podrían ser activistas, pues precisamente porque tienen que basarse en el sentido común plasmado en las leyes, y solo de manera muy, muy, muy excepcional podrían decretar la inconstitucionalidad. Otro gran jurista estadounidense, Llewellyn, también un realista, habló de sentido común que llamó el whole sense. O
es una cosa, una expresión rara, ¿no? Que querría decir literalmente, el sentido de caballo. Esto es lo que él utilizaba en inglés para referirse al sentido común. Fíjense que aquí es como el sentido común en una excepción distinta, porque decía Llewellyn, es el sentido común que es tan importante cuando un jurista tiene que construir una doctrina o un juez tiene que resolver un caso, que tiene que operar de la misma manera que operaba, decía él, ¿no? En los inicios del desarrollo de los Estados Unidos, un tratante de caballos, o sea, un tratante de caballos que tenía experiencia y que entonces a la hora de negociar, pues su sentido común, su experiencia, le decía por dónde tendrían que ir las cosas, ¿no? Cómo regular tal problema, cómo resolver una determinada cuestión, ¿no? Otro ejemplo que yo creo que es curioso de apelación al sentido común es Fuller, también un autor estadounidense, como saben, que tuvo mucha influencia más o menos en los años centrales del siglo XX, Fuller, representante de un derecho natural, pero muy sui generis, que poco o nada tiene que ver con lo que nuestra tradición católica, digamos, normalmente hemos entendido por sentido común, ¿no? Si quizás hayan leído alguna vez un librito de Fuller que se llama El caso de los exploradores de caverna. Este es un caso hipotético en donde él imagina dentro de muchos años, ¿verdad?, en un determinado país, pues que se produjera una situación trágica que era la siguiente, que una serie de exploradores van a una caverna a pasar, diríamos, un par de días en la caverna y tienen la mala suerte de que hay un derrumbe y se quedan ahí atrapados. Entonces consiguen conectarse con el exterior, pero en el exterior les dicen que no van a poder rescatarles en todo caso, o sea, con suerte, hasta el cabo de más de un mes o algo así. Como ellos no tenían víveres, pues saben que efectivamente lo que les quedaría sería únicamente esperar a la muerte, porque no podrían subsistir, ¿verdad?, todo ese tiempo. Y entonces lo que resuelven es echarlo a la suerte, a los dados, se lo juega, y el que pierde entonces pues sería muerto por los otros, y los cuales se alimentarían de su carne para poder subsistir. Bueno, lo que hacen, y cuando finalmente consiguen efectivamente ser rescatados, pues entonces se inicia un proceso contra ellos, porque en ese estado había una ley que inequívocamente decía: el que dé muerte intencionalmente a otro será castigado con la horca. Y entonces llega el caso hasta el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, y entonces ahí aparecen 5 jueces anteriores, el tribunal anterior les había condenado aplicando de una manera más o menos estricta, ¿verdad?, interpretando literalmente la ley. Cuando llega a la Corte Suprema, pues los jueces, según su orientación, van diciendo una cosa u otra, pero gana, diríamos, por mayoría la decisión de ratificar la condena. Y hay dos que se oponen. Se quedan en minoría, pero hay dos que se oponen. Y curiosamente, los dos que se oponen apelan al sentido común. Uno de ellos representaría las opiniones, diríamos, precisamente de Fuller, y el otro, pues, representaría la idea de un realista jurídico, ya más o menos extremoso, que lo que viene a decir es que pues el derecho es una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con lo que la gente opina sobre el asunto, y entonces a propósito de ese caso dice, pues la opinión pública ha resuelto que no tiene sentido condenarles a muerte. Bueno, esto de referencias de nuevo al sentido común. Otros autores, lo que me parece que quienes más han discutido, ¿no?, el concepto de sentido común son autores estadounidenses y algunos italianos también. Santi Romano, el famoso administrativista, también hace una referencia, claro, obvia, que la idea de sentido común se emparenta con lo del buen padre de familia, concepto establecido también por los juristas de derecho romano y que, como sabemos, sigue hasta nuestros días a la hora de resolver pues algunos problemas interpretativos. Y hay también el teórico del derecho contemporáneo, Mario Giori, que también ha escrito sobre el sentido común. Pero, en fin, lo dejo esto un poco así planteado. O sea que la noción de sentido común tiene toda una trayectoria en filosofía, en el derecho también, pero de otra manera. Y ahora voy. Y con esto acabo, más o menos, acabaría como en
10 minutos o algo así. El planteamiento que yo hago, y luego discutimos, el planteamiento que yo hago es del sentido común en el derecho. O sea, cómo hacerlo operativo, estas ideas de sentido común. Antes ya había anticipado, yo creo que no se puede construir sin más así un concepto de sentido común, ¿no? Porque tiene muchos significados y es muy dependiente del contexto. Es una de estas nociones vagas que muchas veces nos resulta útil apelar al sentido común en la medida en que es algo impreciso. Perelman, por ejemplo, insistió mucho, ¿no?, en la importancia que tenían las nociones confusas. Sentido común podría ser una de ellas. Derechos humanos es otra de ellas. Para conseguir cierto acuerdo, cierto consenso. Esto lo conectaríamos también con lo de Hannah Arendt, ¿no? La posibilidad de funcionamiento de una democracia presupone un mundo común. Claro, un mundo común quiere decir que aceptamos ciertas cosas, pero esas cosas que aceptamos no pueden ser cosas muy precisas, porque entonces sencillamente no las aceptaríamos, ¿no? O sea que es una noción necesariamente confusa, imprecisa, pero eso no quiere decir que sea inútil y que tengamos entonces que rechazarla. Y no es inútil porque aunque efectivamente muchas veces discrepamos sobre qué es de sentido común, no todo para todo el mundo es lo mismo, lo que significa, ¿verdad?, el sentido común, pero muchas veces sí que tenemos coincidencias, sobre todo si lo vemos en términos negativos. O sea que a lo mejor puede ser mucho más difícil decir qué es de sentido común, definirlo positivamente. Pero emitir un juicio y decir esto va contra el sentido común. Por ejemplo, lo que yo antes les decía. Un tribunal que condena un caso de agresión física en el que no se haya producido una muerte, le condena con una pena mayor al otro supuesto, ¿no? Al supuesto, por ejemplo, de asesinato, de muerte y de muerte intencionada. Pues ahí creo que sí que habría un acuerdo, digamos, de que eso choca, ¿no?, contra el sentido común. Bueno, yo creo entonces que es imposible tratar de construir un concepto en el sentido de indicar cuáles son las condiciones que tienen que darse. Por decir, si se da X, Y, Z, etcétera, etcétera, entonces esto va en contra o a favor del sentido común. Pero lo que sí me parece que es interesante es mostrar diversos contextos que aparecen en el derecho donde se utiliza la noción de sentido común. Yo creo que hay 5 contextos que me parece que es interesante mostrar, como digo, y después conversamos sobre esto. El primer contexto es lo que podríamos llamar algo así como el sentido común natural. O sea, lo del sentido común hace referencia a algo simplemente instintivo, intuitivo, que no necesita reflexión. Y bueno, y esto efectivamente es importante. Es importante, por ejemplo, cuando hablamos sobre la propia idea de justicia. Seguramente, y el hecho de que haya coincidencias entre culturas variadísimas, etcétera, etcétera, a propósito de qué entendemos por justicia. Por ejemplo, la idea de reciprocidad, vincular la justicia con reciprocidad, yo creo que es algo que seguramente es de sentido común instintivo, o sea, que tenga que ver con un rasgo evolutivo, algo que nos ha permitido llegar a donde estamos, digamos, y que precisamente por eso, no, esa idea de justicia como reciprocidad no es algo que caracterice exclusivamente a las sociedades humanas, al Homo sapiens, sino que parece que en algunos animales también se da esta idea de reciprocidad, como digo, que entonces, pues, podríamos decir que es algo así como sentido común natural, ¿no? Instintivo. En los niños parece que también hay como una predisposición a dar más importancia a la acción que a la omisión. Bueno, quizás esta idea, que de nuevo es una idea que por lo menos en parte, digamos, es genética, es evolutiva, pues esto nos hace pensar efectivamente en por qué tradicionalmente, por ejemplo, en derecho penal se ha castigado más la acción que la omisión, ¿verdad?
Kahneman, como saben, es un psicólogo muy famoso, que habla sobre dos tipos de pensamiento, el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Entonces, es muy importante aplicado al caso de los jueces, ¿no? Cuando tienen que tomar una resolución. Entonces, en un juez, digamos, opera, por un lado, ese pensamiento de tipo rápido, digamos, intuitivo. Sobre todo un juez con experiencia, pues enseguida, una vez que conoce los datos del caso, etcétera, etcétera, pues tiene como la intuición de que el resultado va a ser pues condena, absolución, indemnización de tal tipo, etcétera, etcétera. Pero luego también hay momentos en que opera ese pensamiento, digamos, reflexivo. Y por eso es tan importante la motivación. Exigir a los jueces que motiven sus decisiones, que como sabemos es algo que tradicionalmente no ocurrió entre nosotros, sino hasta hace relativamente muy poco tiempo, pues es una manera de dar acogida a ese pensamiento lento. A veces necesitamos, diríamos, reflexionar. Y el tener que escribir la motivación es una exigencia también de reflexión. Esto es muy importante también frente al mito de la oralidad, ¿no? Esta idea de que cuanto más oralidad mejor y cuanto menos escritura también mejor. Bueno, esto, digamos, chocaría contra esa idea de Kahneman, que tiene que ver con el sentido común. O sea, porque el sentido común iría emparejado con el pensamiento rápido. Pero claro, en el derecho, en el mundo de la jurisdicción, de la toma de resoluciones, necesitamos aunar las dos cosas. Hay cosas que efectivamente se resuelve funcionando mediante ese primer mecanismo, pero hay que también pararse, diríamos, y reflexionar. Bueno, ese sería entonces el primer contexto, ¿no? O sea, que hay ciertas nociones intuitivas, biológicas, etcétera, etcétera, que efectivamente son importantes y que hoy se están estudiando, digamos, de manera científica, o sea, a través de la neurociencia, ¿no? La neurociencia aplicada a la ética y aplicada al derecho. Luego está el sentido común del hombre ordinario, o sea, lo que la gente o el hombre medio de nuestra sociedad entiende que es de sentido común. Ya he puesto antes algunos ejemplos de por qué, claro, en el derecho eso tiene que jugar un papel más importante de lo que pueda jugar, por ejemplo, en una ciencia, por las razones que ya he repetido varias veces, ¿no? Esto de que el derecho es un sistema de control social. El caso de los exploradores de cavernas, al que me he referido antes de Fuller, lo pone de manifiesto. Digamos, un tribunal que dicte una resolución que va en contra de lo que la gente común, la gente ilustrada, etcétera, de una sociedad piensa, pues eso no puede ser. El juez tiene que tener muy en cuenta esto, la moral social, dicho de otra manera, aunque la moral social no sea tampoco el último criterio necesariamente de un juez. Y a mí me gusta poner el ejemplo siempre de cómo funciona la presunción de inocencia, ¿no? O sea, si los jueces a la hora de aplicar el principio de presunción de inocencia tuviesen que seguir sencillamente lo que la sociedad o la mayoría de la sociedad, ¿no?, en la que él está operando piensa al respecto, pues sabemos que tendría que dictar muchísimas más sentencias de condena de lo que dicta el buen juez, que sigue efectivamente eso de la presunción de inocencia. O sea, que quiero decir que muchas veces el buen juez tiene que oponerse al sentido común, diríamos, descriptivo, al sentido común de la gente ordinaria, que muchas veces, pues naturalmente, puede ser prejuicioso, pero es muy importante. Juega un papel muy importante, pero insisto, pero no puede ser el criterio último. Tercer contexto, el sentido común de los expertos, lo que me decía antes del Llewellyn. Yo creo que eso es algo muy importante. De nuevo, si volviéramos al digesto, los ejemplos que antes les puse, pero habría muchísimos otros que podríamos encontrar, pues verdaderamente esto es el sentido común de juristas expertos. O sea, estas reglas famosas, ¿verdad?, que vienen de toda la tradición y que seguimos manejándolas.
utilizándolas para resolver problemas interpretativos, etcétera, etcétera. Eso no se le ocurre a cualquiera, a cualquier persona, diríamos, prudente y que tiene sentido común. Tienes que tener una experiencia específica en el derecho. O sea que esa idea del sentido común de los expertos yo creo que juega un papel muy importante. Yo muchas veces he discutido a propósito de la ponderación, que es otro asunto también fundamental, como sabemos, en la jurisdicción, ¿no? La necesidad de ponderar. La necesidad de ponderar yo creo que es una consecuencia del puro sentido común. O sea que si el derecho no consiste únicamente en reglas, sino también en principios, y si resulta que en el nivel de las reglas puede haber lagunas, o sea, casos no resueltos o no resueltos bien por el ordenamiento jurídico en el nivel de las reglas, entonces el juez, sobre todo los jueces que ocupan los puestos más superiores en la organización jurisdiccional, pero también a veces los jueces inferiores, tienen que ponderar. O sea, la ponderación sería una consecuencia de aplicar también esta idea del sentido común, ¿no? Y naturalmente, otra cosa es que el sentido común lo que no te va a permitir es resolver un caso en el que, por ejemplo, un problema de ponderación y dos jueces o dos tribunales o dos juristas pueden opinar de manera distinta, pueden ponderar de manera distinta y el sentido común por sí solo no te va a permitir resolver este caso. Pero lo que yo sí que creo es que el sentido común sí que está en condiciones de justificar que efectivamente en ocasiones hay que ponderar. Un cuarto escenario en el que aparece esa idea de sentido común en el derecho es como los presupuestos últimos del derecho. O sea, que cuando se construye una doctrina, una teoría del derecho, pues eso tiene que encajar en ciertas ideas, ¿verdad?, de cómo es el mundo y de cómo es la gente. Un buen ejemplo que yo creo que muestra esto es, como recuerdan, la tesis famosa de Kelsey, ¿no? La tesis de Kelsey: el derecho es un conjunto de normas coactivas y el derecho puede tener cualquier contenido. Entonces, claro, frente a eso, Hart, apelando al sentido común, aunque expresamente él no se refiriese al sentido común, pero a veces habla de buen sentido o algo así, en un capítulo de su gran libro, El concepto de derecho, se opone a esa idea de que el derecho puede tener cualquier contenido, y yo lo interpreto en términos de sentido común, o sea, de los presupuestos de derecho. Viene a decir Hart, teniendo en cuenta que el derecho trata de organizar una sociedad y una sociedad que trata de pervivir, que no es sencillamente un club de suicidas y que los individuos somos frágiles y que por lo tanto, digamos, para conseguir ese propósito de pervivencia, pues el derecho, las normas jurídicas no pueden tener cualquier contenido. Y entonces Hart vendría a decir, el sentido común nos dice que tiene que haber algunas normas que pongan límite a la violencia, tiene que haber algunas normas que establezcan coacciones. ¿Por qué? Porque el sentido común nos dice que los individuos no somos ni completamente ángeles ni completamente demonios. Y entonces por eso la necesidad, diríamos, de sanciones, de que exista algún sistema de propiedad. Y dice, no tiene por qué ser el sistema de propiedad capitalista, pero teniendo en cuenta, digamos, las necesidades humanas y la existencia de bienes escasos, etcétera, etcétera, pues las cosas no pueden estar sencillamente, diríamos, al albur de quien desee tomarla. Bueno, cuarto sentido. Y el último de los contextos en los que me parece que se hace referencia al sentido común es a propósito de la argumentación jurídica. Sobre todo, fíjense, en estos dos casos, me parece a mí, que al estudiar la argumentación jurídica nos damos cuenta de la importancia del sentido común. Primero, en lo que se llama la tópica, o sea, la necesidad de que existan puntos de acuerdo, puntos de los que pueda arrancar alguien que argumenta. Toda la tópica de Fideg, etcétera, etcétera, explotó esa idea, que es la misma idea, por cierto, que en términos políticos desarrolló esta Hannah Arendt. Si no hay algo en común, no puede funcionar la democracia. Fíjense, ni siquiera puede haber un discurso crítico, porque para poder criticar a otro tiene que haberte conseguido algo, tiene que haber algo que sea en común, porque si no, ¿cómo lo vas a criticar? Bueno, esa idea, entonces, que es central en la argumentación jurídica puesta de manifiesto, entre otros, también por Perelman, ¿no? Los puntos de partida, los puntos de acuerdo en la argumentación. Eso es el sentido común introducido, digamos, en
en el derecho, ¿no? Y luego juega un papel muy importante el sentido común en el argumento por reducción al absurdo, el llamado argumento apagógico, que tan importante es en el derecho. Como saben, es una forma indirecta de argumentar, ¿no? Por ejemplo, para resolver un problema interpretativo hay acuerdo en que hay que utilizar como premisa un determinado artículo. Y en el artículo hay una expresión que en principio podría entenderse de dos maneras, en el sentido 1 o en el sentido 2. El que quiera descartar el sentido 1 y quedarse con el sentido 2 hace un argumento por reducción al absurdo, que tiene esta estructura. Supongamos uno, o sea, supongamos que tal expresión la utilizamos en este sentido, pero entonces llegamos a algo que resulta chocante, contrario al sentido común, ridículo, la expresión que utilizaba Perelman. Pues entonces no puede ser el significado 1. Y si tenemos dos posibilidades, 1 y 2, y no puede ser 1, pues entonces, digamos, será 2. Entonces, ese mecanismo argumentativo que es tan importante, pues se basa efectivamente en el sentido. Bueno, habría muchísimas más cosas porque en el libro ese al que yo me refería, además de la parte teórica, que es así de manera muy sintética lo que he tratado de contarles, hago también una aplicación a diversos ejemplos, digamos, en donde me parece a mí que los juristas en el plano legislativo, jurisdiccional, etcétera, irían en contra del sentido común, o sea, casos de aplicación de las nociones del sentido común, pero a estas no me voy a referir para quedarme aproximadamente en el tiempo que Edwin Figueroa me había asignado. Así que muchas gracias y a partir de ahora, si tienen alguna pregunta, comentario, etcétera, que hacerme, pues quiero a su disposición. Agradecemos al doctor Manuel Atienza Rodríguez por su exposición y continuando con el programa, iniciamos la ronda de preguntas. Por favor, si alguien desea realizar alguna pregunta, puede escribirlo en el chat de la plataforma o levantar la mano para que puedan activar su micrófono. Ponme la mano para leer. Pueden activar, por favor, su micrófono del doctor Irwin. Irwin Gay. Lo conocemos. De grato recuerdo. Sí, muy bien. Dime. Doctor Irwin, ¿lo escuchamos? Buenas tardes, ya se logró. Gracias, doctor Edwin, por la invitación. Profesor Manuel, con mucho gusto de saludarlo como siempre. Y aquí, pues, con este tema tan interesante que plantea, yo justamente la pregunta que traigo es en dos vertientes. Ya un poco está contestada con lo que dijo, pero me gustaría ver si puede profundizar al respecto. Y justamente en el hecho de traer el sentido común a la argumentación, pues reconocemos que es un término que tiene una carga emotiva muy importante, ¿no? Nadie quiere que se le acuse de obrar en contra del sentido común. Y entonces yo me lo traía a efectos de integrar la argumentación en un esquema como el de Toulmin, en el que pensamos que vendría el sentido común a respaldar alguna de las garantías en las cuales nosotros fundemos nuestras inferencias. En un momento dado, entonces, sí sería factible argumentar así, justificar una máxima en el sentido común. Y ahora bien, en esta misma concepción de que pues todos en algún momento dado nos vamos a atribuir, ¿cómo determinar argumentativamente a quién favorece y si en un momento dado podría considerarse como un mal argumento de apelación a la autoridad? Muchas gracias y un gusto saludarlo. Sí, Irwin, sí, está bien lo de conectarlo con lo de Toulmin. Yo diría que sí, que el sentido común de alguna forma sería como el respaldo último de todos los argumentos, ¿no? O sea que la última respuesta al por qué nos llegaríamos a esto de sentido común, quizás estos presupuestos a los que me estaba refiriendo, ¿no?
Ahora, claro, lo que me dices, y yo creo que también que muchas veces se puede utilizar, por supuesto, de manera torticera esto del sentido común, pero esto, igual que pasa con lo de las falacias. Entonces, por eso es importante conocer lo de las falacias para no dejarte engañar. Y lo del sentido común también, para no estar dispuesto a aceptar cualquier cosa sencillamente porque alguien te diga que es de sentido común. Hay que seguir preguntando y qué entiendes por sentido común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como pasa, yo creo que en general en el derecho, ¿no? Esto, ¿lo recuerdas que en Alicante lo habíamos visto varias veces, ¿no? El mecanismo es un poco el mecanismo filosófico esto de la caverna. En el derecho partes de un caso concreto, te elevas a una teoría que puede ser muy abstracta, etcétera, etcétera, por ejemplo, del sentido común, y luego tienes que descender a los detalles, ¿no? Y para ver efectivamente si esto es o no conforme con el sentido común, ¿no? Entonces yo diría que en términos generales me parece que muy pocas veces el apelar exclusivamente al sentido común te va a permitir resolver un problema jurídico, por lo menos un problema jurídico, diríamos, de cierta importancia. Solo el sentido común yo diría que no basta. Pero, yo creo que juega siempre un papel muy importante y sobre todo juega un papel de límite. O sea que yo diría, la regla práctica que yo daría, diríamos, a un jurista, a un juez o a un abogado que tuviese que hacer un alegato y lo que estás defendiendo va en contra del sentido común, mejor dicho. Si tú mismo te das cuenta que se podría argumentar en términos de decir esto va en contra del sentido común, dale otra vuelta. Digo, piénsatelo 2 veces. No para necesariamente modificarlo, pero por lo menos diríamos para darle otra vuelta al razonamiento y ver si efectivamente puedes hacer frente a las críticas, ¿no? que se te dirigen. Esa me parece que sería el planteamiento, ¿no? Pero luego hay también, claro, repositorios de sentido común de los que echamos mano constantemente. Se referencia a esto de lo del digesto, que es verdad, que siguen siendo, digamos, elementos muy importantes, ¿no? Y lo que digo también de discutir en concreto. Si discutiéramos, que tú lo conoces bien, el caso este de los exploradores de cavernas, pues mi experiencia también, que muchas veces lo he planteado en clase, etcétera, cuando se explica todas las circunstancias del caso, pues la coincidencia suele ser muy grande. Pues por ahí puede haber algunos, digamos, empeñados en decir la ley o algo así, pero hay más consenso. Cuando se argumenta bien y se conocen todos los detalles, es más fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo, decirle, yo creo que es muy importante esto de que el sentido común no es la piedra filosofal, no te va a permitir sin más resolverlo, pero creo que es algo con lo que hay que contar. Como lo decía Val Ferreira, ¿no? Una idea para tener en cuenta. Es una idea para tener en cuenta. Muchas gracias, profesor. Muy bien, maestro Manuel, ¿me escucha? Sí, Sí, con la ventaja de repente de ser los anfitriones y dándole la bienvenida a nuestro buen amigo Irving Gaich Místico, a quien recordamos con cariño por el curso de Alicante. Yo quería hacerle una pregunta, sobre todo una inquietud en la parte conceptual, porque el sentido común es un término que usualmente utilizamos en sentido coloquial, pero cuando usted exponía esto me hacía recordar tanto a una crítica que hace José Ingenieros, médico, sociólogo argentino-italiano, que en el año 1913 escribe El hombre mediocre y dice, lo que pasa es que el sentido común pues no es un término apropiado porque lo entendemos como vinculado al conformismo de las masas. Debemos utilizar el término buen sentido. Y explica y dice el buen sentido es el término apropiado. Debemos ir proyectando un cambio de conciencia. Claro, entiendo yo que el sentido común tiene una explicación histórica, pero ¿qué opina usted respecto a esta apreciación de José Ingenieros respecto al concepto de sentido común? Sí, me parece que está bien. No conocía lo de el argentino, ¿no? José Ingeniero, no conocía esa referencia, me parece interesante.
En filosofía, sobre todo en el libro ese al que sí que hice una referencia de Nicholas Rescher, él habla fundamentalmente de 3 sentidos de sentido común en filosofía. Uno es el sentido común que llama observacional, que es eso que viene de Aristóteles, la idea de un sentido que permite generalizar las diversas impresiones que adquirimos con los habituales 5 sentidos, ¿no? Lo llama así, sentido común observacional. Hay otro que es el sentido común sociológico, que es a lo que se estaría refiriendo ahí ingenieros, a lo que la opinión pública considera como que es de sentido común en un determinado momento, ¿no? Y otro es el sentido común crítico, que es lo que estaría emparentado con la frónesis aristotélica. El sentido común crítico, y es el que, en el que insisten mucho los filósofos de la ciencia, como por ejemplo el pragmatista Peirce o como por ejemplo Popper, y cuando te dicen que la ciencia es una prolongación del sentido común, pero es el sentido común crítico. O sea que a los ingenieros se estaría refiriendo a una de las acepciones del sentido común, pero la que interesa sobre todo desde el punto de vista científico, que es por donde iba ingenieros, es el sentido común crítico. O sea que, yo qué sé, por ejemplo, que el Sol gira alrededor de la Tierra, pues naturalmente era el sentido común que durante muchísimo tiempo la gente tuvo. Pero a partir de un cierto momento de desarrollo de la ciencia, el sentido común crítico diría que no. Entonces, hoy el sentido común crítico consiste fundamentalmente en hacer caso a lo que te dice la ciencia. A propósito también de la jurisdicción y de problemas probatorios y el caso de la prueba testimonial. El sentido común, diríamos, ordinario, lo que le dice a la gente y lo que le dice a muchos jueces es que cuando tú puedes interrogar a un testigo, cuando estás viendo la cara, cuando estás viendo sus expresiones, etcétera, etcétera, que eso contribuye a que te des cuenta, por ejemplo, de si está mintiendo o si está diciendo la verdad. ¿De acuerdo? Sin embargo, las investigaciones psicológicas muestran exactamente lo contrario. O sea que las posibilidades de equivocarte en los casos de inmediación, ¿verdad? Cuando tú tienes la oportunidad de ver los gestos, etcétera, etcétera, las posibilidades de equivocarte y de que te engañen son mayores que cuando estás leyendo lo que un testigo, por ejemplo, ha producido. Parece que ese es un buen ejemplo para distinguir esas 2 nociones de sentido común, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestro Manuel. Muchas gracias, doctor Edwin Figueroa y doctor Irwin, por sus palabras. Tenemos una tercera pregunta de Jorge Salazar Soplapuco. Por favor, pueden activarle el micrófono a Jorge Salazar Soplapuco. A ver. Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí, sí. Gracias, doctor Atienza, por su genial exposición. Gracias a los compañeros, colegas del Poder Judicial. Yo soy decano de la Facultad de Derecho de Cajamarca, donde todo empezó con nuestros amigos españoles. Ajá. Entonces, les agradezco por esta conferencia, ¿no? Mi pregunta era lo siguiente. En el Perú, precisamente en la cuestión probatoria, estamos utilizando las máximas de la experiencia en el derecho penal. Y yo quisiera preguntarle si usted ha logrado poder conectar esta concepción que tenemos nosotros de las máximas de experiencia con el sentido común. Le voy a poner un ejemplo que allá inclusive el Tribunal Constitucional. Dice una magistrada en Trujillo que el marido engañado necesariamente tiende a agredir a la mujer, a su mujer. ¿Acaso no está invocando el sentido común para elaborar una máxima de la experiencia que luego lo utiliza como materia probatoria para deducir su sentencia, doctor? Me agradaría saber su opinión al respecto. Sí,
no me refería a ello, pero tiene mucha razón. Las máximas de experiencia, efectivamente, es uno de los casos en donde aparece el sentido común y aparece de manera muy problemática, porque si recuerdan, yo en el curso en Alicante suelo hacer referencia a un texto famoso, ¿no?, de Tarufo, donde hace una clasificación de máximas de experiencia. Entonces, algunas máximas de experiencias que vendrían a ser prácticamente leyes científicas. Sobre estas te puedes fiar, otras que sin ser leyes científicas, pero tienen un alto grado de probabilidad, etcétera, etcétera. Otras que no, que se basan sencillamente en opiniones que no tienen mayor fundamento, y otras que son puros prejuicios, ¿no? Entonces, claro, aquí las máximas de experiencia, sobre todo en cuestiones donde se involucran, pues, ideologías machistas, etcétera, etcétera, pues es muy frecuente que efectivamente ocurra, ¿no? Y así es. Por eso, entonces, por un lado, digamos, el juez que tiene que hacer una inferencia probatoria no puede dejar al lado el sentido común. El sentido común va a jugar un papel, pero tiene que no dejarse engañar, porque se le presenta como de sentido común, diríamos, bien fundado, y puede ser que no lo sea, sino que sea que puramente prejuicioso, ¿eh? O sea que la idea del sentido común que más nos interesa, claro, es eso del sentido común crítico, o sea, el sentido común pasado por la ciencia. Y en ese sentido, pues lo que sabemos sobre, por ejemplo, la psicología del testimonio, o sobre lo que sabemos sobre sesgos de tipo machista, o los únicos sesgos que existen no son machistas, pero en fin, estos son unos que han tenido y que siguen teniendo un peso considerable. Yo diría que aquí, Salazar, el sentido común lo que te dice es lo que le dice el juez: sé prevenido. Y parte de la sospecha de que en este caso puede haber, diríamos, un prejuicio de tipo machista. Eso es lo que me parece. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y queda invitado a Cajamarca con mucho aprecio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Jorge Salazar Sotocuco por su pregunta. Y tenemos una pregunta más de Vicky León y continuaremos con la programación, ¿sí? Por favor, Vicky León, puede activar su micrófono. Muy buenas tardes, doctor Manuel. Buenas tardes. Una pregunta. Mientras lo escuchaba, se me venía a la mente un caso en donde yo había resuelto en el sentido de que la Fiscalía no había podido derrumbar la presunción de inocencia por dudas. Ahí quiero hacer la pregunta, la conexión con la pregunta. En el caso de un sentido común natural, casi toda la población estaba esperando que yo lo condene, pero tuve que absolver por estos principios. ¿Cómo conectar ahí en ese sentido el sentido común para que no sea un escándalo tan grande? Y preguntar si hay alguna conexión con las teorías del derecho o dentro de qué teoría del derecho lo puedo hacer mención, o como presupuesto del derecho. Ahí va la pregunta. Bueno, ahí es un caso, yo diría, de sentido común profesional. Y entonces ahí lo que hay que explicar, pero es difícil conseguir explicarlo, hay que explicar los fundamentos del derecho penal justificado, el derecho penal de la ilustración, el derecho penal mínimo. Un derecho penal que entonces no se guía fundamentalmente por la idea de alcanzar la verdad, sino que fundamentalmente el principio es evitar que un inocente sea condenado. Y ese es un principio, es algo que tenemos que estar dispuestos a aceptar, aunque suponga al mismo tiempo que gente que efectivamente es culpable resulte absuelta. Esta es la dificultad, de hacer entender, diríamos, a los legos, a la gente que está por fuera del derecho, cuáles son los valores jurídicos. Y entonces, aunque efectivamente un juez, no hay una contradicción en que un juez puede decir,
Yo creo que efectivamente lo más probable es que este señor haya realizado este acto. Sin embargo, no lo considero como probado. ¿Por qué? Porque mi sistema procesal penal, me ordena que tengo que aplicar esa idea de la presunción de inocencia y que solamente si yo puedo decir que esto está confirmado más allá de toda duda razonable. Entonces hay que hacer entender ese principio, que no es tan fácil hacerlo, pero esa es la idea. Y por eso es por lo que el sentido común ordinario, las opiniones de la gente, tiene que jugar un papel en el juez, pero no puede ser, como antes decía, no puede ser el criterio último. No puede ser el criterio último. La moral social no es el criterio último, porque muchas veces la moral social es prejuiciosa, no está justificada, ¿no? ¿Y alguna conexión con la teoría del derecho o los presupuestos del derecho? Porque si yo pongo por sentido la sentencia, Pues como que se ve... Con la teoría del derecho, con la teoría del derecho de Ferrajoli bien entendida, que dice eso. La teoría de que yo creo que el principio más importante del llamado garantismo penal de Ferrajoli es esto del derecho penal mínimo. Pero esto es una cosa que se nos está olvidando, porque muchos movimientos, incluido aquí, por cierto, algunos movimientos feministas, parece que están defendiendo, que están propugnando, es más bien una exacerbación de las penas, un derecho penal máximo, que cada vez haya más tipos penales y que las penas sean cada vez mayores. Ferrajoli, por ejemplo, dice una frase que está muy bien, dice que en un país como Italia, pero lo mismo valdría para España o para Perú, ¿no? Si todas las conductas que realizamos fuesen investigadas y se llevasen a la justicia, etcétera, etcétera, pues entonces seguramente como la mitad de la población tendría que estar tras las rejas. Porque hemos inflado nuestros códigos penales de tal manera que efectivamente el número de delitos ha aumenta de día en día. O sea que la teoría a la que yo creo que hay que apelar ahí es a la de Ferrajoli. La teoría de Ferrajoli viene entendida esencialmente el principio del derecho penal mínimo. Derecho penal mínimo. Y que tenemos que estar dispuestos a que sea absuelto personas que haya cometido un acto ilícito con tal de evitar que un inocente sea condenado. Muchas gracias por su consulta, doctora Ditino. Y continuando con el programa, cedemos el uso de la palabra al doctor César William Bravo Yaque, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Doctor, lo escuchamos. Bueno, como ha puesto una comentarista, una persona que ha puesto un comentario, doctor Atienza, ha sido una exquisita conferencia en la medida en que nos ha permitido recordar mucho nuestro trabajo de jueces, que resolvemos todos los días. Yo recordaba, ¿no?, alguna vez que se nos dijo que los mejores jueces son aquellos que resuelven con el sentido común. Y colocaban, claro, como ejemplo el caso de Salomón, ¿no?, y las diferentes formas de resolver, y el caso también en el Quijote de Sancho Panza de la ínsula Barataria, ¿no? Lo colocaban como ejemplo. Eso ya seguro nos lleva a pensar muchas cosas sobre el papel del sentido común, ¿no? Yo quiero, antes de cederle la palabra al doctor Edwin Figueroa, agradecerle también al doctor Edwin Figueroa, ya que su estancia en mayo y junio allá en Alicante nos ha permitido traerlo y conocerle, sobre todo escucharle a usted, doctor Manuel Atienza. Gracias, doctor Edwin Figueroa. Y agradecer también los participantes que han sido de muchas cortes del Perú: Amazonas, Cajamarca, Lima, Trujillo, están aquí aún presentes. Pero no solamente esto, hay también gente de Colombia,
gente de Brasil, gente de Argentina, de México. Usted ha podido reconocer también, en el caso del doctor Irwin, a un participante de allá en Alicante. Despertó muchas expectativas, más de 200 participantes. Y ya no queremos abusar de su tiempo. Gracias, doctor. Gracias a todos los señores participantes. Agradecemos al doctor César William Bravo Yaque por sus palabras y a continuación cedemos el uso de la palabra al doctor Edwin Figueroa Gutarna, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Manuel Atienza, solamente queremos agradecerle su tiempo, el espacio, la buena predisposición y por supuesto felicitar, en eso tenemos que ser empáticos en España en el Mundial de Fútbol. Como dice este dicho clásico, a tal señor tal honor, pues bueno, sabemos porque hemos compartido algo al respecto, la alegría de todos ustedes, ¿no?, por el triunfo de su país. En lo que concierne a nuestra conferencia, también es cierto, hemos hecho algunas coordinaciones, pero creo que siempre este propósito de celebrar el Día del Juez debe tener este segmento, en la medida de lo posible, de hacer viables, ¿no?, este tipo de conversatorios. Me da mucho gusto también que participe nuestro amigo Irving Guy de México y otros colegas de Alicante, con quienes hemos compartido 7 semanas de trabajo intenso, fuerte, duro, como decía el profesor Vega, ¿no? Ustedes parecen el grupo Guantánamo, ¿no? Clases de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, continuamente sujetos a evaluación, pero yo creo que es una experiencia que toda persona ligada al mundo del derecho debe compartir. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle pues, su buena predisposición de acompañarnos en esta fecha. Ya lo hemos tenido en Chiclayo, ya ha compartido la comida chiclayana, hemos hecho conocer el Museo de Tumbas Reales, hemos compartido con varios jueces de esta Corte Superior momentos muy gratos en esa zona del país, así que, como dice nuestro presidente, que se den las circunstancias para tenerlo otra vez por acá. Quiero con eso cerrar simplemente mis palabras de agradecimiento y pues bueno, sobre todo, pues testimoniar que de su parte siempre hay esa buena predisposición, ¿no?, para con nosotros compartir, no solamente en estas conferencias. Usted nos acompaña hace mucho tiempo con la revista Ipso Iure de la Corte, con la revista Iudex Iuris, siempre pues de su parte siendo muy generoso y desprendido en cuanto a compartir estos materiales de estudio, y créanme que para nosotros, para quien habla sobre todo, Alicante ha sido una muy grata experiencia de varias semanas, por un lado, y que esta tarde hemos tenido la grata satisfacción de lucir todo lo alto, la apertura de actividades académicas por el Día del Juez con su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y ahora con lo que decía también el magistrado Bravo y también tú, Edwin, el partido de ayer fue un ejemplo de realización del sentido común. O sea, que el equipo que juega mejor es el que debe ganar, ¿no? Así que me parece que ayer se aplicó de alguna forma una máxima de sentido común. Mal que les pese a los argentinos, a nuestros amigos argentinos, ¿no? No. Muy bien. Muchas gracias y ha sido un gran gusto. Doctor Manuel Atienza, sí, les solicitamos que se quede unos minutos más. Con el apoyo de la coordinación de la unidad académica, se está proyectando, me confirman por favor, se está proyectando el certificado de participación, doctor. Y de los informáticos, por favor, pueden proyectar el certificado del doctor. Bueno, muy bien. Certificado otorgado a Manuel Atienza Rodríguez por su participación como expositor en la conferencia La función jurisdiccional en el siglo XXI, razonamiento judicial, precedente e inteligencia artificial, evento organizado por la Comisión de Celebración del Día del Juez y la Jueza de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque el día 20 de julio del 2026.
El presente certificado digital ha sido emitido automáticamente por el Centro de Estudios Judiciales como constancia de participación en el evento organizado por la Comisión de Celebración del Día del Juez y la Jueza de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en su ponencia realizada a Sentido Común, Derecho y Jurisdicción. Muy bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por todo y será hasta una próxima oportunidad. Dios. Gracias. Hasta pronto, doctor Manuel. Hasta pronto. Dios, chao. Pronto, doctor. Buenas noches. Dios. Buenas noches.